Bien. Lo que queremos ver es que esto pasa si, solo si, y es igual a una cierta phi de x con phi de r en r. Entonces pregunto, ¿les parece que el teorema de la función implícita, ¿les parece que nos va a servir para esto? O sea, para demostrar que existe una función de R en R. O sea, así tipo aplicando el teorema de una. ¿No, nos resolvería este problema? Y no, no, exactamente. Es el ejercicio 2. Sí, tal cual, como dicen. El teorema de la función implícita, así nomás, no lo resuelve, porque acá lo que queremos es una función como global, o sea, una función de R en R. Y el teorema de la función implícita lo único que nos da son como una función tipo local, tipo como que en un entorno existe una función. Entonces, claro, o sea, el teorema de la función implícita no nos lo va a resolver así aplicándolo de una. No, nos va a ser bastante útil, probablemente, o sea, pero, pero después, o sea, en esta parte no nos va a ser útil por un tema de que no nos permite hacer demostrar que existe una función globalmente. Acuérdense, nosotros, o sea, dado un punto, o sea, dado un cierto punto, el teorema de la función implícita, o sea, si lo podemos aplicar, lo que nos asegura es que existe una función tipo en un cuadradito. Pero eso no nos alcanza, porque nosotros queremos una función definida de R en R. Y, y yo lo que digo es que, poner que en este punto tenés un cuadradito, acá poner, no sé, agarras otro punto, tenés tipo otro cuadradito, no sé. Pero hay un tema de que, ¿cómo decirlo? Uno podría pensar, bueno, para cada punto tengo un cuadradito, entonces uno podría pensar como en pegar las funciones, ¿no? Si para cada punto tengo una función en un entorno, entonces, bueno, voy como pegando las funciones, pero no, eso en general no es una cosa en general no funciona eso. O sea, puede pasar que en cada punto existe una función, pero que si te pones a pegarlas, no funciona. Le digo eso. En general, para hallar una función global, el tener una función implícita no sirve porque, nada, incluso en el caso de que para cada punto te dé una función en un entorno, te puede pasar que trates de pegar todas esas funciones y se rompa, digamos, o sea, y no quede bien. Eso no importa mucho. ¿Hay algún ejemplo de eso en el teórico, tipo con un ejemplo de eso en el teórico, pero no quiero hacer mucho énfasis en eso? Pero el punto es que eso, el teorema de la esto, que existe una función de R en R, no sale con el teorema de la función implícita. O sea, podés llegar a las podés probar que estás en las hipótesis del teorema de la función implícita. De hecho, o sea, vamos a probar que sí, que está en las hipótesis del teorema de la función implícita. Por lo menos espero poder probarlo porque creo que es algo que vamos a necesitarlo. Pero el tema es que no te sirve para nada, porque la tesis del teorema es información local. Te habla de una función que está definida en un cuadradito. Entonces, por más que pruebes que se cumplen las hipótesis y entonces puedas usar la tesis, no te va a servir para demostrar para esto. Ese es el tema. Genial. Y lo que recomienda en la letra como una sugerencia, es estudiar las funciones. ¿Cómo es? Creo que ponía f de i es igual a e a la i más i, y g de x a la menos x. Es estudiar esas dos funciones, o sea, ver qué forma tienen. Y va a salir tipo haciendo eso. No sé si alguien ya vio algo, o sea, digamos, lo que tienen estas funciones.
que básicamente, ¿cómo se dice? Igual lo voy a hacer, ¿no? Lo que pasa es que si derivamos esta función f' de i, ¿qué nos da? Y a la i más 1. Esto de acá, y bueno, y si derivamos esta otra función, tenemos que g' de x es igual a menos 2 y a la menos 2x menos 1. ¿Qué características tienen estas derivadas? C infinito. Bueno, sí, son C infinito, por ejemplo, eso es cierto. Tal cual, lo que dice Fabricio. Esto es siempre mayor a cero y esto es siempre menor a cero. Lo que uno concluye en base a eso es que esta función es decreciente y esta función es creciente. Y otra cosa más, si hacemos, digamos, si uno hace los límites, o sea, uno puede ver que el límite cuando x tiende a infinito, perdón, cuando y tiende a infinito, de f de i es igual más infinito, y el límite cuando i tiende a menos infinito, de f de i es igual a menos infinito, y con este pasa lo contrario. El límite es cuando x tiende a más infinito, de g de x es menos infinito, y el límite cuando x tiende a menos infinito de g de x es igual a más infinito. Entonces, a ver, si hacemos un dibujo de cómo son estas funciones, vamos a tener unas cosas así. La función, esta función f de i va a ser una cosa así. O sea, no tener específicamente esa forma, pero ¿verdad? El punto es que es una cosa siempre creciente, que va a menos infinito, a más infinito. Y esta otra de acá va a tener, digamos, como esta forma de acá. Una cosa que acá va más infinito, acá va menos infinito y es decreciente. ¿Le ven alguna otra propiedad que se den cuenta, o sea, un poco viendo las gráficas, otra propiedad que de estas funciones que puede llegar a sernos útil? Es una propiedad tipo bastante, que en general es bastante útil si una función la cumple. Que, o sea, una propiedad que tiene que ver con, ¿cómo decirlo? Si repite valores o si hay números que no alcanzan. Que, o sea, que ambas funciones tienen esa propiedad. Son inyectivas, sí. Además de inyectivas, ¿son alguna otra cosa? Tal cual. Lo que dice Lucas, o sea, no solo son inyectivas y además sobreyectivas. O sea, son funciones biyectivas y por ende son funciones invertibles. O sea, básicamente lo escribo acá, tipo, o sea, son funciones invertibles. O sea, ambas son funciones invertibles, lo cual nos va a ser tipo súper útil. O sea, conclusión, podemos considerar, o sea, podemos tomar g a la menos 1, podemos tomar f a la menos 1 porque son funciones invertibles. Nuevamente, o sea, andás a ver cómo es, o sea, andás a ver cómo se escribe, o sea, es imposible despejarlo, es imposible tipo, despejarlas, hallar explícitamente la inversa, pero sabemos que existe. Sabemos que existe y la podemos usar tranquilamente como si la conociéramos. Así es, la matemática. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entendió lo que probamos hasta ahora?
Entonces voy a borrar estas cosas. Voy a borrar estas cosas. Y vamos a quedar con eso de ahí, ¿no? Que son funciones invertibles. Eso es lo único lo que nos va a hacer sumamente, lo que nos va a permitir resolverlo. ¿Qué pasa? Lo que tenemos acá es básicamente esta ecuación es que f de y es igual a g de x, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, estas funciones son invertibles, ¿no? Entonces, así se dan cuenta de algo. O sea, siendo que estas funciones son invertibles, en particular que la f es invertible, ¿se les parece que de alguna forma como de sacarse de arriba esta f de acá y que quede la y sola? O sea, podemos digamos, hacer que quede la y sola. Exactamente. Tenemos f a la menos 1, entonces podemos a ambos lados aplicar f a la menos 1. Entonces lo que tenemos es que f a la menos 1 de f de y es igual a f a la menos 1 de g de x. Y bueno, ¿y qué es esto de acá? F a la menos 1 de f de y. Claro, exactamente. Esto es igual a y. Entonces a lo que llegamos es que básicamente llegamos a que a e a la i más i es igual a e a la menos 2x menos x. Sí, solo sí. Y es igual a f a la menos 1 de g de x. Entonces, esto acá, f a la menos 1 compuesto con g, viene a ser la phi, porque es algo que está definido en todo R. ¿Se entendió esto? No sé si hay preguntas o no. ¿Cómo sabes que es para todo R? Y porque de hecho o sea, estas funciones son invertibles tipo en todo, o sea, es en todo R esto. O sea, este argumento que hice acá es válido para cualquier X y cualquier Y. Si se quiere, comenzarlo porque, o sea, vos tenés estando que F va de R en R, G va de R en R, en particular por ser inversa, tipo F a la menos 1 va de R en R. Entonces, esto acá que vendría a ser F a la menos 1 compuesto con G, también va de R en R. Porque es aplicar esto que va de R en R y esto que va de R en R. No sé si se entiende eso que digo. Y punto es que, o sea, este razonamiento acá es válido para cualquier X y cualquier Y. Porque, o sea, estas funciones f y g tienen una inversa global, digamos. Tanto f como g tienen inversa global, entonces este argumento es válido para cualquier x y cualquier y. Y si se quiere, bueno, viendo estos dominios acá, o sea, todo es R en R. Y acuérdense que esto acá es la composición, que es, bueno, justamente f a la menos 1 de g de x, o sea, se escribe también de esta forma como la composición. ¿Hay más preguntas? Está genial. Entonces ahora vamos a ver el resto. Con esto ya terminamos, ya probamos que existe una única función. O sea, existe una única función phi r en R phi en RR que nada, es
Y después lo que nos piden es hallar las derivadas de esa función phi. ¿Y qué pasa? O sea, esto que hicimos ahora nos permitió hallar una función global, ¿no? O sea, nos permitió demostrar que tenemos una función global de R en R que ¿cómo es? Nada, que, o sea, que se puede despejar así tipo globalmente. Ahora, lo que nos piden ahora son las derivadas, que es información local, o sea, información tipo de un entorno nomás. Entonces ahora sí, para esta parte de hallar las derivadas, sí nos va a ser súper útil el teorema de la función implícita. Porque ahora ya no nos interesa una cosa global, una función definida de R en R. Nos interesa ahora la derivada, que es un concepto local, tipo de intervalos chiquititos. Entonces ahora sí, para esta parte de hallar las derivadas, sí vamos a usar el teorema de la función implícita. Aunque se podría usar esto acá, usar la regla de la cadena, la regla tipo de la derivada de la inversa, pero creo que no es la idea y va a ser más laburo. Voy borrando. Cualquier cosa avísenme si alguien no está. Si alguien quiere que espere un poco antes de borrar. Entonces, ahora ya está, decimos todos estos argumentos para hallar información global. Bueno, ahora para información local, o sea, derivada de información local, queremos usar el término de la función implícita. Entonces, tomamos f de x y, lo definimos como e a la i más i menos e a la menos 2x más x. ¿Está bien? ¿No? Sí, yo creo que está bien. Está. Y bueno, lo que nos interesa, nosotros nos interesa tipo en un entorno del cero, ¿no? El cero cero, una cosa importante es que nosotros hacemos f de cero cero, que es lo que nos da e a la cero menos e a la cero es igual a cero. No, porque este cero, quedan dos veces e a la cero. Entonces está, primero está eso, buenísimo. Y ahora hay que hacer las derivas direccionales. En particular solo la derivada respecto a i. F sub i es igual a la i más 1, ¿no? Entonces, en particular, f sub i de 0, ¿qué viene a ser? 1 más 1 igual a 2 distinto de 0. Conclusión, estamos en las hipótesis del teorema de la función implícita. O sea, fíjate de eso. O sea, probamos que la derivada respecto a y es distinto de 0, entonces estamos en las hipótesis del teorema de la función implícita. Entonces, lo que hacemos básicamente al estar en la hipótesis del teorema de la función implícita, si quiere podría ser tipo el mismo dibujito que hice antes, ¿no? Capaz lo hago medio rapidito, que estaba aquí en un entorno del 0, 0, hay como hay un cuadradito dentro del cual, nada, tenemos que es una función, no sé cómo vaya a ser la función, supongo que va a ser una cosa menos así. Poquito. No sé si soy el único, pero creo que no se escucha. No, no se escucha, profe. ¿Ya? Hola, ahora sí. Sí, ahora sí. Ah, gracias, sí, sé que se hinchó un poco el cable del auricular. Muchas gracias por avisar. Lo que estaba diciendo es que esto es re importante. Nosotros teníamos una función phi global que existe, ¿no? Y el teorema de la función implícita lo que nos dice está nos da una función phi local, ¿no? O sea, nos dice que definimos una función localmente. Una cosa importante es que si existe una función así global, entonces las funciones estas locales van a coincidir con la global. O sea, esta función de acá que nos dice el teorema de la función implícita
es exactamente esta misma función, pero vista en este entorno. ¿Eso por qué? Porque, o sea, porque la inversa, si existe, tipo, es única. No sé si se entiende eso que digo. Es súper importante, o sea, que o sea, digamos, la phi que nos da el teorema de la función implícita tiene sí o sí que ser igual a esta phi acá. Porque, básicamente por el hecho de que, o sea, si uno supone que esta phi fuera distinta a esa otra, entonces llega un absurdo, porque no puede ser que, porque es como, por cómo decirlo, no sé, primero que nada, ¿se entiende lo que estoy diciendo o no? Para ver si, qué tanto tengo que seguirlo explicando, ¿no? No sé si se entiende o no queda muy claro. Está genial. Por la unicidad de phi, ¿no? De hacer por eso. Claro, el tema es esto, o sea, esta función, si se quiere, capaz podemos ponerle a esta phi y a esta acá le podemos poner phi prima, ¿no? Pero un poco, tenemos la función phi y esta función phi prima, que nos da el teorema de la función implícita. Pero lo que queremos ver es que, y lo que pasa en realidad es que, o sea, que phi prima es igual a phi, o sea, la función que nos da el teorema de la función implícita coincide con la función global que tenemos. Eso va a pasar siempre. Siempre que hay una inversa global, entonces coincide con las inversas locales dentro de ese entorno. Porque, ¿qué pasa? El punto, lo que se me ocurre es que, digamos, suponiendo que, un poco por absurdo, supongo que si, uy, por ejemplo, si razones por absurdo, por ejemplo, supongamos que phi es distinto de phi prima. Entonces, por ejemplo, básicamente existe un x perteneciente al intervalo i tal que phi prima de x es distinto de phi de x, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa en este caso? Si existe un punto ahí, tipo en el que son distintos, avísenme por favor si me paso tocando ese cable sin querer. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos, pero no, o sea, es contradictorio esto con eso ya es contradictorio. ¿Qué pasa? Tenemos x y tenemos dos puntos acá. Tenemos este punto acá arriba que es x phi prima de x, x phi de x voy a ponerle. Y por acá abajo tenemos x phi prima de x. Pero ¿qué pasa? Esto entra en contradicción con entra en contradicción con lo que nos dice el teorema de la función implícita. Porque el teorema de la función implícita nos dice que dentro de este cuadrado, el conjunto, digamos, de los puntos en los cuales f de x y es igual a 0, es exactamente, o sea, por cómo decirlo, lo que nos dice el teorema de la función implícita es que f de x y es igual a 0, sí, solo sí, phi prima de x es igual a i, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tenemos este punto de acá. Este punto acá entra en contradicción con esto de acá. Porque, o sea, porque ¿qué pasa? Como es un punto del gráfico de esta función, nosotros sabemos que f de x phi de x es igual a 0. O sea, en este punto se cumple eso. Pero ¿qué pasa? Se cumple esto, pero esto otro acá no se está cumpliendo. Y eso es lo absurdo. Porque por el teorema de la función implícita,
en este cuadrado acá, o sea, los únicos puntos que cumplen fx y es igual a 0 son estos de acá, los que son de la forma x, phi' de x, pero si suponemos que las funciones son distintas, entonces acá tendríamos un punto que no cumple esto, pero sí cumple esto de acá arriba. Bueno, acuérdense que esta función de acá, todos los puntos cumplen eso. No sé si ahora se entendió mejor, si se entendió bien o no. Genial. La clase está por terminar. Capaz que probablemente, seguramente se me vaya un poquito más. Capaz que se va un poquito más tarde terminar de hacer este ejercicio. O sea, si alguien se tiene que ir, no hay ningún problema. Después, después lo voy a subir a YouTube. Pero la conclusión entonces es que, o sea, esto, voy a borrar acá arriba para que esto quede escrito un poquito más, a pesar que está aquí, bueno, va a ir a YouTube. Entonces, claro, lo que pasa es que para phi' de x, phi' de 0 va a ser igual a, perdón, lo que nosotros queremos calcular, digamos, ¿cómo decirlo? Qué desafortunado haber elegido phi' acá, ¿no? Tendría que haber elegido. Disculpe que voy a cambiar esto de phi' por phi asterisco, porque como justo ahora voy a tener que calcular la derivada y va a quedar todo, para no entreverar con este prima. Voy a poner asterisco por un tema de. Pongo asterisco porque si no se va a confundir con la derivada de phi. Ese detalle no me había dado cuenta. Ta. Entonces, si quiere, lo que tenemos es que, o sea, phi de x, o sea, si quiere, phi de x es igual a, vamos así, phi' de x es igual a phi asterisco prima de x, y para este tenemos lo que nos dice el teorema de la función implícita, que esto es igual a menos f de x. Voy a poner phi de x directamente por un tema de que ya sabemos que coinciden, sobre f sub i de x phi de x. Y esto lo vamos a usar para calcular. Y estaba en la cuenta que había hecho recién. Pero quiero escribirlo acá tipo como f sub x. Esto, a ver, vendría a ser menos. ¿Qué tendríamos? 2e elevado a la menos 2x. No, voy a hacer la cuenta de vuelta porque no me acuerdo que valían las derivadas parciales. Pues yo tenía e a la i más i menos e elevado a la menos 2x más x, ahí va. Era eso, si mal no recuerdo. Voy a fijarme por las dudas. Creo que era de eso, sí. E a la i más i menos e a la menos 2x más x. Y si hacemos f sub x, lo que nos da es 2 elevado a la menos 2x. No, porque viene el menos 2 para acá. Más 1. Y f sub i lo que da, eso que ya habíamos hecho, era e a la i más 1. Entonces, acá lo que termina quedando esto, tenemos el menos que queda de ahí, y esto nos queda 2e a la menos 2x más 1 sobre e elevado a la phi de x más 1. Acuérdense que, nada, acá la i es igual a phi de x. Entonces eso.
Ah, esto es phi asterisco. La derivada de phi es igual a la derivada de phi asterisco. O sea, por esto, ¿no? De que había hablado de que phi asterisco es igual a phi. O sea, siendo phi asterisco lo que te dice la función implícita. Lo que digo es que es una forma de escribir el hecho de que para calcular la derivada de phi, como es exactamente la función que da el teorema de la función implícita, usó la regla que nos da el teorema de la función implícita. ¿Se entiende? Genial. Ahora voy a borrar esto para hacer cuentas. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer es evaluar esto en cero, ¿no? Si cuando lo que queremos es phi' de 0, entonces lo que nos quedaría es menos 2e a la 0 más 1 dividido e elevado a la phi de 0 más 1. Y se acuerdan que phi de 0 era igual a 1. Phi de 0 era igual a 0, perdón. Entonces lo que esto estaría quedando sería menos 1 dividido 2. Nos estaría quedando menos 1 medio. Eso sería phi' de 0. Después hay que ver si coincide con... Voy a ver si coincide con lo de las soluciones para... Voy a ver si coincide con lo que dice la solución por las dudas. Me suena que sí, pero voy a ver por las dudas. No, menos 3 medios dice la solución. ¿Habré hecho alguna cuenta mal? Sí, me parece No sé que si alguien se da cuenta, alguna pusiste, cuenta que yo haya hecho mal. cuando pusiste el menos a la Bueno, derivada el punto segunda. de, o sea, capaz que me habré equivocado en alguna cuenta por ahí, es muy común que me equivoque en las cuentas. Ah, este menos era de todo. Eso es lo que estaba pasando. Y yo hice que el menos lo agarré esto acá. Entonces sí, lo que termina quedando es menos 3 medios. Ahora sí. Y bueno, para calcular las otras derivadas, lo que hay que hacer para calcular las otras derivadas, ¿cómo se dice? Es básicamente agarrar esta fórmula de acá y volver a derivarla. Porque entonces, phi segunda de x viene a ser igual a, digamos que hacemos o sea, aplicando tipo la derivada del cociente, como es que vendría a ser esto, 4e a la menos 2x creo, por derivando bajo un menos 2, que hay un menos ahí afuera, por e elevado a la phi de x más 1, menos, y tal, le pongo tipo un más, por la derivada de lo de abajo, que la derivada de lo de abajo es e a la phi de x por phi prima de x, todo esto dividido, e elevado a la phi de x más 1 al cuadrado. Estamos de acuerdo que esto es aplicar la regla de la derivada, ¿no? Puede que me haya equivocado por ahí, pero sería más o menos eso. Una cosa importante, ¿por qué podemos hacer esto acá? ¿Por qué podemos derivar esto? Que esto es súper importante. Fíjense que esto está definido, esta igualdad es una igualdad en todo el intervalo I. Entonces, o sea, como es una igualdad, como te está dando la fórmula para en todo el intervalo I, podés derivarla. Yo lo que les digo, si lo que tuvieran fuera una igualdad, por ejemplo, o sea, si lo que les diera el teorema fuera una cosa así como que, fuera una cosa así como, por ejemplo, no sé, phi de 0 es igual a tal cosa, eso va a ser una cosa. Phi de 0 es igual a tal cosa, no sé, por ejemplo, supongo que esto que es cierto, ¿no? F sub x de 0, phi de 0 sobre, ¿no? Acá, si agarran, si lo que tuvieran es tipo esto nomás, no lo pueden derivar y que les dé la derivada segunda, ¿se entiende? Porque derivan, esto es una constante, derivada a 0, esto es constante, derivada a 0. Esto de poder seguirlo derivando es gracias a que esta fórmula es con x variable en todo el intervalo. Eso lo comento, me parece que es importante. Y bueno, y evaluando esto,
lo que da, tipo, bueno, es 4, tipo, tenemos unidad a la 0. Más 2 a la 0 más 1. Y a la phi de 0. Phi prima de 0 sobre elevado a la phi de 0 más 1 al cuadrado. ¿Y qué pasa acá? Estas cosas ya se... esto phi de 0, los phi de 0 ya ya sabemos cuánto vale, pero en el paso anterior, acá obtuvimos también phi prima de 0. Entonces, este otro también sabemos cuánto vale, que es esto de acá arriba. Entonces, básicamente, o sea, si quisiéramos calcular esto en general, ni ahí, porque, o sea, para un x que no fuera 0, tenés que saber cuánto vale phi, cuánto vale phi prima, pero justo con x es igual a 0, ya sabemos cuánto vale phi de 0, que vale 0, y ya sabemos cuánto vale phi prima porque lo calculamos antes. Entonces, uno sustituye y acá sustituyen y les queda. Y bueno, y para calcular la derivada tercera, hacen lo mismo con esta fórmula acá, o sea, la vuelven a derivar, hacen muchísimas cuentas, y les va a quedar bollando, les va a quedar una derivada segunda de phi, por ahí yo que sé, cuando deriven esto, en lugar del producto, pero como en este paso está acá haciendo las cuentas, terminan calculando cuánto vale, después lo van a poder sustituir. No sé si se entiende o no. ¿Se entiende tipo el procedimiento de lo que hay que hacer? Básicamente esto, o sea, ahora para terminar este caso, lo único que falta es sustituir phi de 0 por 0 y phi prima de 0 por menos 3 medios. Y después tipo repetir lo mismo. No sé si alguien tiene preguntas. Está buenísimo. Entonces está el corto por acá.